Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también a cada uno de ustedes allá en Venezuela, en los diferentes lugares de Venezuela, en Tarapío, Valencia y demás lugares en Venezuela, y también en Bogotá y demás lugares de Colombia, y también en México y los diferentes lugares de México, que a través de la línea telefónica están escuchando en esta mañana esta actividad. Y también en los diferentes países de la América Latina y también en los diferentes lugares de Norteamérica que en esta mañana están conectados por la línea telefónica. Que Dios les bendiga grandemente a todos y nos ayude a todos a comprender, a entender su palabra en esta mañana. En 1 Corintios capítulo 3, verso 18 en adelante, dice el apóstol San Pablo: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Que Dios bendiga su palabra y nos hable al corazón en esta mañana. Pueden tomar asiento. La simplicidad de Dios. A través de la historia bíblica encontramos la simplicidad de Dios manifestada todo el tiempo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él utilizó una forma sencilla. Él, en su cuerpo teofánico, habló la palabra y las cosas fueron creadas. Y así, toda la obra que Él ha estado llevando a cabo a través de la historia de la raza humana ha sido por su palabra hablada, en una forma simple, sencilla, no por sabiduría humana, sino por la sabiduría divina que se manifiesta en simplicidad. La sabiduría humana y los sabios humanos, dice aquí el apóstol San Pablo, que Dios prende a los sabios en su propia astucia, en su propia sabiduría, pues la sabiduría de los sabios de este mundo procede del árbol de ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, la sabiduría terrenal es una sabiduría con la cual el ser humano no puede comprender el programa divino que Él lleva a cabo en el tiempo en que la persona está viviendo. Vean ustedes, en el tiempo de Noé, Dios le habló a Noé su programa para ese tiempo. Y ese programa para ese tiempo era un programa sencillo, simple. Dios le dijo que había llegado el fin para toda carne. Había llegado el fin para todos los seres humanos y los animales también.
Pero le dijo, pero prepárate un arca, y le dio las medidas y le dijo de qué tenía que construir esa arca, y fue algo simple, sencillo, lo que Dios le dijo a Noé que hiciera para escapar del juicio divino. Esa obra que Noé llevaría a cabo sería una obra de fe, porque no era la construcción común que toda persona lleva a cabo basada en lo que un ingeniero o arquitecto ha diseñado, sino en lo que Dios diseñó para escapar del juicio divino. Por lo tanto, Dios, siendo el ingeniero y arquitecto, colocó en las manos de Noé el plano para la construcción del único medio de escape, de salvación de aquel juicio que vendría sobre la tierra. Y esa obra Noé la tenía que llevar a cabo por la fe. Noé tenía que basar su fe en lo que Dios le dijo, y tenía él que confiar en que esa construcción sería para la salvación de él, su familia y los animales que entrarían a ese lugar. Ahora, Noé no tenía un conocimiento de esta tierra, no era un sabio de esta tierra, sino que lo que él tenía era un conocimiento del programa divino correspondiente para ese tiempo, el cual le fue notificado por Dios. Por lo tanto, Noé no podía probar científicamente lo que él estaba diciendo, pues él estaba diciendo por palabra de Dios que vendría un diluvio sobre la tierra y vendría una inundación y todo ser humano moriría en ese tiempo. Ahora, científicamente Noé no podía probarlo con la sabiduría terrenal, pues ni tenía esa sabiduría terrenal, ni se podía probar tampoco con la sabiduría terrenal, pues en aquel tiempo no llovía como hoy en día nosotros podemos ver la lluvia. Dice la Escritura que de la tierra subía un vapor con el cual se regaba toda la tierra, la vegetación. Pero por cuanto Dios dijo que vendría un diluvio y Dios habló esa palabra, se crearía por esa palabra hablada ese diluvio. Y Noé, cuando estuvo hablando esa palabra, Noé estaba hablando la palabra creadora de Dios. Por lo tanto, ese diluvio vendría, aunque la mente humana de los seres humanos, de los sabios de aquel tiempo, no pudiesen comprender, no pudiesen probar con su sabiduría que lo que Noé estaba diciendo era la verdad. Pero Noé sabía que vendría ese diluvio, porque Noé basaba su fe en la palabra revelada de Dios para aquel tiempo. ¿Y hay alguna cosa imposible para Dios? Ninguna. Y si no hay ninguna cosa imposible para Dios, entonces, como Él ha dicho, así Él hará. Como Él ha dicho. O sea que primero lo habla y después se materializa. Dios vela, vigila por su palabra para ponerla por obra, para materializar esa palabra. Así es que vean ustedes la simplicidad de Dios.
Dios no necesita para realizar su programa lo que los seres humanos necesitan. Dios lo que necesita es hablar su palabra y luego colocar esa palabra en el mensajero que Él tiene para ese tiempo, y el mensajero habla esa palabra y se realiza el programa divino para ese tiempo. Encontramos que en la mayor parte de las ocasiones los profetas mensajeros que Dios ha utilizado en su programa han sido personas con poca o ninguna educación terrenal, sin sabiduría terrenal. La mayoría, porque hubo algunos que tuvieron conocimiento terrenal, como Moisés, pero luego que fue por 40 años a la tierra de Madián y fue pastor de ovejas, en 40 años se le olvidó bastante de la sabiduría terrenal que había adquirido en Egipto. Ahora podemos ver que a Moisés no le funcionó la sabiduría terrenal para la obra de Dios cuando quiso usarla, pero luego que ya estuvo en las manos de Dios, pudo ser instrumento de Dios para la obra de Dios con el pueblo hebreo. Ahora, estábamos hablando anteriormente de Noé. Vean ustedes, en el tiempo de Noé hubo muchas personas sabias en el campo religioso, con doctorados en religión de las religiones que hubo en aquel tiempo. Pero con la sabiduría que ellos tenían, no pudieron ver e entender el programa divino correspondiente para aquel tiempo. Y ellos enseñaban religión al pueblo. Pero no es un asunto de enseñar religión al pueblo, sino enseñarle al pueblo el programa divino que corresponde para ese tiempo. Porque Dios no se va a salir de su programa correspondiente para cada tiempo, aunque los sabios de la tierra, sabios religiosos o sabios políticos o sabios científicos enseñen otra cosa. Dios siempre estará en su programa y estará manifestado en simplicidad en todo momento. Esa es la historia del Creador de los cielos. Es el Creador de los cielos y de la tierra, el cual cuando se manifiesta entre los seres humanos, se manifiesta en simplicidad, para que así las personas sencillas, simples, lo puedan comprender, lo puedan captar y puedan entender su programa para ese tiempo. Cuando se manifestó 2000 años atrás en carne humana y fue señalado por el profeta Isaías como Emmanuel, el Hijo de la Virgen. Dice la Escritura que las personas preguntaban: ¿y de dónde tiene él esta doctrina sin haber estudiado? Porque él no había estudiado para ser un teólogo, para ser un doctor en divinidad, pues él traía su enseñanza, su doctrina del Padre Celestial del cielo.
era la sabiduría divina manifestada en simplicidad, dándole a conocer los misterios del reino de los cielos a los seres humanos, los cuales no pueden ser captados ni revelados por la sabiduría humana terrenal adquirida en lugares de instrucción de los seres humanos, sino por la revelación divina de nuestro Padre Celestial. Así es que, ¿quién conoció la mente de Dios y quién fue su consejero? Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Él nos las ha revelado, nos ha revelado sus cosas a nosotros por su Espíritu. Su Espíritu, a través de los diferentes tiempos, edades y dispensaciones, ha estado manifestándose en sus santos profetas, sus mensajeros, para darle al pueblo la revelación divina del programa de Dios que ha estado llevándose a cabo, el cual en nuestro tiempo continúa llevándose a cabo. Y para cada tiempo o edad, una parte del programa divino se ha llevado a cabo en simplicidad. Ahora, ¿de qué le vale al hombre tener sabiduría terrenal en alguno de los campos de la sabiduría de los seres humanos si no tiene la revelación divina del programa de Dios para el tiempo en que está viviendo? De nada le sirve esa sabiduría terrenal. Pero si tiene el conocimiento del programa divino para el tiempo en que vive, entonces la sabiduría terrenal que tiene le es útil en su campo de trabajo, en sus negocios y en todas estas cosas de la vida, y puede utilizar los resultados de su conocimiento para trabajar en la obra de Dios, porque ya él ha recibido la revelación divina del tiempo en que vive y puede canalizar todas las bendiciones terrenales que él ha recibido, puede canalizarlas en el programa divino y así ser útil en la obra de Dios. Y él entonces es el que recibe el beneficio de todo lo que hace en la obra de Dios. Y el más que se beneficia siempre es el que trabaja en la obra de Dios, porque recibirá la recompensa de parte de Dios. El que siempre está esperando recibir y recibir sin trabajar, ese no puede recibir recompensa porque no ha hecho nada en el reino de Dios. Recibimos la revelación divina y nos ponemos en marcha en la obra de Dios, trabajando para el reino de Dios. Así es que podemos ver a través del tiempo cómo Dios ha estado manifestándose en simplicidad en el tiempo de Noé, y no fue captado por los sabios de esta tierra. Pensaron que Noé estaba loco, pero la historia prueba
que no estaba loco, sino que estaba lleno del conocimiento y revelación divina, y los que estaban locos o mal o locos con la sabiduría humana fueron los que rechazaron a Noé, que no comprendieron que en el programa divino hay edades, hay dispensaciones, hay ciclos en donde Dios se manifiesta, y hay ciclos en donde Dios se manifiesta para bendición, pero hay ciclos en donde hay manifestaciones de Dios para juicio divino. Pero Dios no puede hacer nada en esta tierra sin antes dar a conocer lo que Él va a hacer. Amós 3:7 dice: porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos. ¿A quién? ¿O a quiénes? A sus siervos, los profetas. Dios no envía juicio sobre la raza humana sin antes enviar un profeta para anunciarle al pueblo esos juicios que han de venir y mostrarle al pueblo la forma de escapar de esos juicios divinos. Porque siempre hay una puerta abierta para escapar de los juicios divinos. Es la puerta de la misericordia divina que se abre para aquellos que escuchan la voz de Dios y creen la voz de Dios y piden a Dios misericordia. Siempre se abre esa puerta de misericordia para los que creen la palabra de Dios, los que se colocan en el programa divino. Ahora, en el tiempo de Jesús, podemos ver también la forma sencilla, simple en que Dios se manifestó. Y también en el profeta anterior a Jesús, en Juan el Bautista, el profeta del cual dijo el Señor Jesucristo: de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan. Un hombre tan grande en el programa divino y tan sencillo. Un hombre que en su mensaje no utilizaba los términos teológicos de aquel tiempo, sino los términos de los leñadores, de los hombres del campo, y a través de esos términos le mostraba al pueblo el programa divino correspondiente para ese tiempo. Y cuando presentó al Señor Jesucristo, lo presentó como el Cordero de Dios, el cual estaba tipificado en el Cordero que el pueblo hebreo sacrificaba. Así es que vean ustedes la simplicidad de Dios en cada etapa manifestada por medio de cada uno de sus mensajeros, de sus profetas, los cuales reciben esta revelación divina y la manifiestan en forma sencilla, para que así las personas puedan recibir esta revelación, puedan entenderla. La mayor parte de los hijos de Dios a través de la historia bíblica encontramos que han sido personas sencillas, y por eso encontramos a Dios también manifestándose en forma sencilla. Si la mayor parte del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, en cada edad o en cada dispensación en que aparecen, siendo personas sencillas, Dios les envía un mensajero lleno de sabiduría terrenal, de doctorados terrenales, un hombre grande e importante en la tierra. Él no iría a esas personas sencillas, sino que él iría
a las personas de su nivel para llevarle el mensaje cuando los hijos de Dios en su mayoría están entre las personas sencillas y humildes. Y no podría ese mensajero captar la atención de esas personas sencillas, porque estaría él hablando en términos que ellos no podrían entender. Por eso, la promesa siempre ha sido conforme a Deuteronomios capítulo 18, donde Dios dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Siempre Dios levanta de medio del pueblo con el cual Él se va a comunicar y le va a traer la revelación. De medio de ese pueblo Él levanta al mensajero, al profeta, en donde coloca su palabra para darla al pueblo. Y por ser uno de medio del pueblo, entonces conoce la forma de hablarle al pueblo, hablarle en simplicidad, la revelación divina correspondiente para ese tiempo, la cual él ha recibido. Así es que el pueblo entonces escucha a ese profeta mensajero que Dios le envía. A él oiréis. El pueblo está comisionado a no escuchar a ninguna otra persona, sino al que Dios ha enviado. Le preguntaron a Jesús: ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Y Jesús le contestó: que creáis. ¿Pero creer qué? Porque toda persona dice: yo creo en Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. El que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Y Jesús nos dice que el que lo recibe a Él, recibe al que lo envió. Y el que lo rechaza a Él, rechaza al que lo envió. Así dijo Jesús de Nazaret, el profeta de Nazaret. Cuando Dios envía un profeta mensajero para una edad o una dispensación, los que lo reciben están recibiendo al que lo envió. Los que lo rechazan están rechazando al que lo envió. Porque Él ha sido enviado con la palabra, el mensaje, la revelación divina de aquel que lo envió. Porque Dios no puede enviar un profeta mensajero sin un mensaje para el pueblo, para darle a conocer al pueblo el tiempo que se está viviendo, darle a conocer al pueblo el programa divino correspondiente para ese tiempo. A través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, encontramos que Dios envió sus 7 ángeles mensajeros en esas 7 etapas. Y a través de cada uno de ellos se manifestó el Señor Jesucristo en simplicidad, en tal simplicidad que todavía hay sabios de esta tierra que no saben
que el Señor Jesucristo se manifestó en 7 mensajeros que Él envió en las 7 etapas de la iglesia gentil. Y para este tiempo final, Él prometió manifestarse nuevamente. Él ha prometido manifestarse una vez más. Y para eso, Él dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el ángel mensajero del Señor Jesucristo en el fin del siglo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, el instrumento del Señor Jesucristo para manifestarse en el fin del siglo en simplicidad, y así llevar a cabo la obra del fin del siglo, en donde se lleva a cabo la gran cosecha del trigo de Dios, que son los hijos del reino, los cuales con el mensaje de la gran voz de trompeta son llamados y juntados en este tiempo final, y son preparados para ser transformados y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Nosotros, los que vivimos, y toda esta obra que el Señor Jesucristo lleva a cabo por medio de su ángel mensajero en el fin del siglo, es en simplicidad. Es el Señor Jesucristo manifestado en simplicidad a través de su ángel mensajero en medio de su pueblo, de su iglesia, en este tiempo final. Y todo lo que Él prometió que llevaría a cabo en el fin del siglo, lo lleva a cabo, cada cosa en su debido tiempo, en simplicidad, porque es la simplicidad de Dios manifestándose en esta tierra conforme a sus promesas. Y las personas sencillas entenderán, las personas sencillas comprenderán, porque Dios se manifiesta en simplicidad para llevar a cabo la obra que Él prometió para este tiempo final. Y los resultados serán maravillosos. Producirá el Señor Jesucristo en su manifestación final un pueblo con cuerpos eternos, un pueblo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Los que han de resucitar en este tiempo final han de resucitar en cuerpos eternos, y nosotros seremos transformados. Y toda esta obra es la obra de la simplicidad de Dios, una obra que Él ha prometido para este tiempo final. Él también producirá una multitud de 144,000 hebreos que darán sus vidas por la palabra, el mensaje, la revelación divina del fin del tiempo, por esa revelación que les será dada por medio de la manifestación del Señor Jesucristo en simplicidad, en su ángel mensajero, con el doble ministerio de los 2 olivos, el doble ministerio de Moisés y de Elías.
un ministerio que será adoptado y un ministerio que ocasionará que el ángel del Señor Jesucristo sea adoptado en el reino de Dios. Ese ministerio de Apocalipsis capítulo 11 encontramos que es un ministerio que cuando llegue a esa etapa con el pueblo hebreo ya estará adoptado ese ministerio y esa persona que tendrá ese ministerio de parte de Dios. Por eso tendrá control sobre la naturaleza. Nuevamente, el poder y el dominio sobre toda la creación habrá regresado a los seres humanos, a los escogidos, encabezado el grupo de los escogidos en el ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Y producirá también la manifestación del Señor Jesucristo en simplicidad, una multitud de personas con palmas en sus manos que nadie podía contar. En Apocalipsis capítulo 7 encontramos esa multitud y dice así, Apocalipsis capítulo 7 verso 9 en adelante, Apocalipsis capítulo 7 verso 1 hasta el 8, aparecen 144,000, la multitud de hebreos de 144,000. Pero en Apocalipsis capítulo 7 y verso 9 en adelante aparece una multitud que nadie podía contar, una multitud de gentiles. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Son gentiles. Y todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, no en el trono, sino delante del trono. Porque los que están en el trono son los que han sido transformados ya para ese tiempo. Los que estarán en el trono serán aquellos escogidos que en el fin del tiempo recibirán el cuerpo eterno y se sentarán con el Señor en su trono. Pero esta multitud no estaba sentada con el Señor en su trono, sino delante del trono. Dice, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor,
tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, de esos 3 años y medio, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto estarán delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 21, verso 6. Y Apocalipsis 22, verso 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. A esa fuente del agua de la vida, el Cordero los guiará. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, pueblo, tribu y lengua, recibirá la bendición y el beneficio de la manifestación del Señor Jesucristo en simplicidad en el fin del siglo por medio de su ángel mensajero. Por eso esta multitud también aparece acá en Apocalipsis capítulo 15. Luego que vemos en Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 al grupo de escogidos de entre los gentiles. Dice Apocalipsis 14, verso 1, dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Estos son 144,000 hebreos que son llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo por el ángel que tiene el sello del Dios vivo en el fin del tiempo. Y luego, en Apocalipsis capítulo 15, aparece nuevamente la multitud que nadie podía contar. Y veamos cómo aparece aquí. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, porque ellos salen y reconocen este ministerio de Moisés y Elías durante el tiempo que a ellos les corresponde para reconocerlo.
y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Le reconocen ya en esa etapa como Rey de los santos, Rey de reyes y Señor de señores. Le reconocen así. Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te va a temer en ese ciclo de la gran tribulación, donde estarán cayendo las plagas postreras? Dice: pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí podemos ver nuevamente esta gran multitud que nadie podía contar, ya con esa bendición, ese beneficio recibido, y ellos reconociendo esa gran obra divina que Él lleva a cabo en el fin del tiempo. Esa obra del Señor Jesucristo en simplicidad, como siempre Él ha llevado a cabo su obra a través de las edades y dispensaciones. Es en este tiempo el Señor Jesucristo manifestado en la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. En este tiempo final estamos viendo esta manifestación del Señor Jesucristo. Estamos viendo la obra que Él está llevando a cabo. Estamos viendo las personas que están recibiendo la bendición de la obra que Él está llevando a cabo. Y estamos viendo que todo se está realizando en la simplicidad de Dios. Y continuará así, llevándose a cabo la obra del fin del tiempo, la obra de Dios del fin del tiempo. Se continuará llevando a cabo en la simplicidad de Dios. Para bendición, no solamente de los escogidos, aunque los escogidos son los primeros que reciben la bendición de esta manifestación del Señor Jesucristo en simplicidad, pero es una manifestación del Señor Jesucristo en simplicidad para traer bendición para todos sus hijos de entre los gentiles y para todos los hebreos que están escritos en el libro de la vida. Pero comienza esta bendición por los escogidos, los elegidos, que son los primogénitos de Dios. Así como Jacob Israel comenzó hablando la bendición de la primogenitura sobre aquellos que tenían el derecho a esa bendición porque le fue dado ese derecho. Así, nosotros teniendo el derecho a la bendición de la primogenitura, comienza la obra de Dios en simplicidad a traer esa bendición de la primogenitura a todos los escogidos, los elegidos. Pero hay más
hijos de Dios, que aunque no son de los primogénitos, de los elegidos, de los escogidos, que serán transformados en este tiempo final y tendrán un cuerpo eterno, con todo y eso son hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos sino hijos. Y el resto de los hijos de Dios, los cuales pasarán por la gran tribulación, ellos recibirán la bendición que les corresponde como hijos de Dios, aunque no la bendición de los primogénitos. Pero la obra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo que Él está llevando a cabo en la simplicidad de Dios es para beneficio, para bendición de todos los hijos de Dios. No somos nosotros egoístas, aunque somos los primogénitos de Dios. La bendición que a los demás hijos de Dios les pertenece, les ayudaremos a que ellos la reciban. Yo estaré trabajando con todos ellos también en todo momento para que llegue a ellos la bendición de Dios, porque son hijos de Dios también y son de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus y también del pueblo hebreo, una cantidad en específico. Así es que nosotros no vamos a tener envidia por la bendición que ellos van a recibir, ni tampoco les vamos a impedir que ellos reciban esa bendición. En todo lo que podamos nosotros hacer en favor de ellos, trabajaremos para que ellos escapen de la bestia y de la imagen de la bestia y del sello, la marca de la bestia y el número de la bestia, que es 666. Trabajaremos en favor de ellos y trabajaremos en favor de los escogidos, de nosotros mismos también. Porque no vamos a desatender a los escogidos, sino que estaremos atendiendo a los escogidos con la palabra de bendición de la primogenitura para todos los escogidos. Así es que podemos tener un cuadro más claro de lo que es la manifestación del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero en el fin del siglo, en la simplicidad de Dios. Todo es en simplicidad. Todo es por la palabra hablada de Dios. Por eso la obra del fin del tiempo, la obra de Dios se lleva a cabo por la palabra hablada. Y el mensaje de esta hora es la palabra hablada. El evangelio del reino es la palabra hablada, la palabra creadora de Dios para crear todo lo que Él prometió que realizaría en el fin del tiempo. Y todo en la simplicidad de Dios. Todo se está moviendo tan sencillo, tan simple, que yo le pido al Señor Jesucristo que abra los ojos del entendimiento de cada hijo de Dios, de los escogidos, primeramente los primogénitos y luego del resto de los hijos de Dios,
para que vean el cumplimiento de las escrituras prometidas para el fin del tiempo y puedan ver la obra del Señor Jesucristo que Él prometió para este tiempo final en simplicidad, llevándose a cabo en la simplicidad de Dios. Estamos en la obra de la simplicidad de Dios llevándose a cabo y continuaremos en la obra del Señor Jesucristo que continuará llevándose a cabo en la simplicidad de Dios. Hacia adelante, amigos y hermanos aquí presentes en Puerto Rico y ustedes allá a través de la línea telefónica en Venezuela, en Colombia, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en México, en el Perú, en Chile, en el Brasil, en Argentina y en todos los demás países de la América Latina. Y también ustedes en diferentes lugares de Norteamérica que están recibiendo la palabra. Adelante en la obra del Señor Jesucristo que está siendo realizada en la simplicidad de Dios. La manifestación del Señor Jesucristo también es en la simplicidad de Dios, para que así todos podamos ver esa maravillosa obra y ver que no ha sido llevada a cabo ni con ejércitos, ni con fuerzas, ni con sabiduría humana, ni con esfuerzo humano, sino con el Espíritu del Señor en la simplicidad de Dios. Hemos visto la simplicidad de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo en la simplicidad de su manifestación divina en este tiempo final. Y podemos decir, continuaremos en la obra del Señor Jesucristo, que en este tiempo está manifestada en la simplicidad de Dios. Aunque a la vista humana es una obra en simplicidad, es en la simplicidad de Dios. Por lo tanto, es potencia de Dios, es poder de Dios para cada uno de nosotros. Firmes en la simplicidad de Dios manifestada en este tiempo final. La simplicidad de Dios. Dios nos continúe bendiciendo así en la simplicidad divina, en la simplicidad de Dios, y nos ayude en todo momento y pronto sean resucitados los muertos en Cristo, los escogidos que murieron en el pasado, que durmieron, porque los santos no mueren, y pronto también seamos nosotros los que vivimos transformados para vivir por toda la eternidad. Todo se llevará a cabo en la simplicidad de Dios. Pasen todos muy buenas tardes y que Dios nos continúe bendiciendo a todos con todas sus maravillosas
bendiciones que Él ha prometido para este tiempo final. En la simplicidad de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, directamente desde Tarapío, Venezuela, para concluir nuestra parte en esta mañana. Adelante, Miguel. Pasen todos muy buenas tardes. Dios le bendiga a todos. Ya la comunicación telefónica se ha cortado. Vamos a pedirle a Luis Jorge pase por aquí para así en esta mañana nosotros concluir. Ya en la noche, no sé si hay actividad también, a las 7 de la noche nuevamente estaremos aquí para la actividad de la noche. Y no sé si en Venezuela, no sé si también hay actividad y han de estar a través de la línea telefónica. Así es que hasta la noche, Dios mediante, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos en la simplicidad de Dios.